Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendice muchísimo. Quería compartirte esta breve reflexión que creo y entiendo es para tu vida, para mi vida, para nosotros como comunidad de fe, es clave en este tiempo. Estamos viviendo una circunstancia, una situación bastante compleja, bastante difícil, que ya no es algo nuevo para nosotros en realidad, esta cuestión de la cuarentena, de la pandemia. Pero a raíz de esta circunstancia que estamos viviendo ahora, incluso nosotros como familia, de tener ahora el COVID-19 cercano a nosotros y tener que aislarnos nuevamente a raíz de esta situación, me puse a pensar en muchas cosas y de alguna manera Dios estuvo confirmando en mi corazón algo que ya venía hablando hace tiempo respecto a para qué estamos como iglesia o qué tenemos que hacer como iglesia o de qué se trata esto de ser iglesia, de ser cristianos, de ser discípulos. Muchas preguntas se me venían a la cabeza respecto a esto que estamos viviendo. Nosotros seamos totalmente sinceros y honestos y este mensaje no solamente va para el Ministerio Impacto Cristiano, sino que va para todos los líderes, pastores, para todos los ministerios al cual pueda llegar con este video. Seamos sinceros, nosotros cuando de pronto vemos poca gente en nuestros templos, nos angustiamos. Nosotros hemos caído en el gravísimo error de cuantificar la iglesia o de alguna manera ver la iglesia como una empresa. Hemos puesto a la iglesia como la empresa de Cristo y no como la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque de pronto la ausencia de personas dentro de la iglesia lo vemos como una pérdida. Donde hay menor cantidad de gente, mayor pérdida. Cuando hay mayor cantidad de gente, menor pérdida. Lo hemos visto de esta manera. Nos angustiamos cuando vemos poca gente. Nos hemos puesto en esta posición incluso a veces de poder despedir a gente o aceptar a gente en diferentes ministerios o lugares dentro de esta organización empresarial que hemos formado en estas últimas décadas como iglesia. Porque de pronto cuando hay una persona que no está conforme a nuestra manera de pensar o no encaja dentro de esto, de alguna manera los despedimos. En los mejores casos con una indemnización, que sería un versículo, una oración o algo así, pero son pocos los casos. En la mayoría de los casos los despidos son trágicos. Y aceptamos en áreas a personas que entendemos o creemos nosotros que entran entre los parámetros aceptados, parámetros que en realidad los hemos creado nosotros. Ahora, ¿a qué nos llamó Jesús en este tiempo? Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, vemos una clara referencia de cuál es el objetivo o la razón por la cual nosotros estamos como cristianos. Y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿discípulos de quiénes? ¿Discípulos de los mismos discípulos o discípulos de Jesús? Discípulos de Jesús. Dios en ningún momento nos mandó a nosotros levantar nuestros discípulos, sino que nosotros tenemos que levantar otros discípulos, pero discípulos que sean de Jesús, no de nosotros. Y lamentablemente hemos malentendido, malinterpretado la función del pastor. Porque si vemos que nuestra empresa de Cristo va en decadencia, obviamente buscamos responsables. Y como una empresa común y corriente, vemos como responsables al patrón, al jefe, a quien está a cargo de toda esta situación, de toda esta empresa, echamos la culpa a los líderes, a los pastores, porque la iglesia no está creciendo en números. Pero nunca nos hemos preguntado si las personas están creciendo en calidad. Si las personas están siendo discípulos de Jesús o discípulos de un pastor, discípulos de una forma, discípulos de una denominación, de una religión. Cuando yo pienso mucho en la vida de Jesús, veo que el formato de iglesia de Jesús era completamente diferente al nuestro. De hecho, ¿cuántos de los más de 2000 personas que Jesús alimentó con panes y con peces estuvieron cuando Jesús fue entregado? No estuvieron ninguna de esas personas. Al contrario, muchas de las personas que en algún momento lo seguían por los milagros de Jesús, después lo terminaron escupiendo, denigrando o huyendo como ratón por tirante, porque Jesús había sido que no era el Mesías que ellos esperaban, no eran las personas que ellos esperaban en teoría, porque no entendían, no lograban ver mucho más allá. De todas esas miles de personas que lo siguieron a Jesús, solamente 12 personas estuvieron hasta el último tiempo con Jesús. De hecho 11, porque Judas después de entregarlo se suicida y después de ese tiempo ya no lo acompaña más a Jesús. Entonces, si yo me pregunto, ¿de cuántos fue pastor Jesús? ¿De 2000, de 5000 o de 12? Solamente de 12. Pero haber sido discipulador de 12 permitió que miles y miles de personas
a raíz de estos discípulos que imitaron a Jesús en sus vidas, sean transformadas y hoy tenemos el Evangelio gracias a 12 personas. Pero entendemos que la iglesia de Jesús no fueron miles y miles, fueron 12 simplemente en los 3 años de ministerio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que si nosotros como iglesia pensamos que estamos bien cuando somos muchos, tenemos o estamos cometiendo quizás un grave error de no estar viendo lo que hay en el corazón. Porque hay mucha gente pero pocos discípulos. Quizás hoy en tu comunidad de fe son pocos, son reducidos. Pero la pregunta no es cuántos son. La pregunta es cuán discípulos de Jesús son los pocos o los muchos que están en tu comunidad de fe. Y no está mal que seamos muchos. Gloria a Dios si somos una cantidad inmensa de personas en un mismo espacio físico. Pero creo que este tiempo nos ha demostrado que no podemos ser templos dependientes. No podemos ser pastores dependientes. No podemos ser líderes céntricos. Estamos llamados en este tiempo a mostrar a Jesús de tal manera que otras personas en este tiempo empiecen a ser discípulos de Jesús. Tengo una pregunta práctica para que de alguna manera podamos cerrar esta idea y puedas entender a dónde voy. ¿Cuántas personas a raíz de tu vida hoy son discípulos de Jesús? No te hablo seguidores, no te hablo cristianos, no te hablo gente que sigue una denominación o que va a un culto. ¿Cuánta gente a través de tu vida hoy son discípulos de Jesús? Y un discípulo no es una persona que simplemente aprende de alguien, es una persona que imita a alguien, que absorbe a alguien, que toma todas las cualidades de esa persona y le imprime en su vida. ¿Cuántas personas de las que nos rodean hoy a raíz de nuestra vida son discípulos imitadores de Jesús? Jesús no te llamó a ir a una iglesia, Jesús no te llamó a vos a seguir a un pastor, Jesús no te llamó a escuchar un sermón los fines de semana, Jesús te llamó a ser discípulos, porque si lo conociste a Él y si vos estás siendo un discípulo o una discípula de Él, vos estás llamado a mostrar eso a las demás personas. Por eso no esperes más en los líderes, no esperes más en los pastores. Dejemos de ser pastores dependientes para ser Cristo dependientes, cristocéntricos, que nuestra vida de crecimiento espiritual esté sumergida en nuestro conocimiento de Jesús y no en cuanto a lo que el pastor puede o no hacer sobre mi vida y en mi vida. Es tiempo que cambiemos las ideas, los paradigmas. La cuarentena nos ha enseñado de que no podemos depender de una estructura física ni de una persona. Tenemos que depender de Jesús, porque hoy es una cuarentena, pero mañana va a ser una persecución y esto es una realidad. Y en las persecuciones ya deja de existir el cristiano emocional, que va a una iglesia si se siente o no se siente bien, a cristianos, discípulos de Cristo, que no viven una vida por emociones, viven una vida por convicciones. Tu vida ¿está reflejando a Jesús de esa manera? ¿Estás siendo un discípulo, una discípula de Jesús? ¿Tu casa, tu hogar está sirviendo para que más personas puedan conocer a Jesús y puedan crecer siendo discípulos? Lo que Jesús puso en tu vida es suficiente para que los demás los conozcan a Él y puedan ser discípulos de Él, así como vos lo sos de Él. Quería compartir este mensaje, que es breve, pero que si de alguna manera te ha hecho ver las cosas de una manera diferente, te ha hecho repensar las cosas, te invito a que lo compartas con los demás, porque creo que esto puede ser de bendición. La iglesia no es una empresa. En la iglesia no hay alguien que esté en un nivel superior o un nivel inferior. En la iglesia estamos en una posición horizontal y nuestra única cabeza es Jesucristo. No dependas de las personas, depende de Cristo, porque es así como te convertís en un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Él. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga muchísimo, que en este tiempo puedas crecer mucho más en el conocimiento de Él, que tu carácter sea conforme a su carácter, que ya no vivas vos, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en nosotros. Y es mi deseo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz. De acá, el pastor Matías Aurich, te mando un abrazo gigante, te amo en el Señor, sos mi hermano en Cristo y espero que pronto volvamos a reencontrarnos. Hasta luego.